con la parte fitopatología. Así que ahora voy a darle hasta 10 para la 1 con este tema, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a enfermedades de follaje y fruto. Aquí tenemos distintas fotos que muestran distintos síntomas que vamos a poder observar en distintas partes de la planta, ¿cierto? Tanto en los frutos como en las hojas, que podemos observar simplemente de las enfermedades que causan daño en frutos y hojas producidas por oomycetes. Tenemos peronospora, ¿ya? Peronospora destructor, que se observa muy común en la cebolla, el famoso mildiu de la cebolla. No sé si alguien lo ha visto. En general, cuando uno va a las ferias libres, los cebollines, algunos tienen esas manchas, fíjense bien, ¿ya? Esa, ese hongo, bueno, no es un hongo, ¿cierto? Ese cromista es peronospora destructor. Ahí se puede observar ese polvillo en las hojas, ¿cierto? El mildiu que le llaman, de la cebolla, del cebollín. Esto también se puede dar en algunas crucíferas, como la peronospora parasítica, que se observa, ¿cierto? Como esas manchas necróticas en hojas, tanto de repollo como de coliflor o algún brócoli. Ahí se puede observar, ¿cierto? El daño de peronospora parasítica. Acá tenemos bremia. ¿Se acuerdan que yo les nombré? Es un oomicete que causa daños a la lechuga. Ya, em, muchas lechugas que nosotros compramos en el supermercado, en la feria, en el almacén, a veces el negocio, ya vienen con algunas hojas afectadas. Esto se observa así como que se está derritiendo, ¿cierto? Como que se está deshaciendo la hoja de la, de la lechuga. Ya ese derretimiento es el daño que está generando las toxinas del hongo, bueno, del cromista Bremia, ya, Bremia lactus C. La foto no es muy buena, ¿cierto? Pero cuando está en periodo reproductivo se puede observar un polvillo en vez de la hoja, ¿cierto? Eh, las hojas más húmedas son las que van a presentar los primeros síntomas. Eh, Se observan como manchas cloróticas, manchas necróticas en las hojas hasta que ya uno ve directamente ese manchón como de derretimiento. Ya, acá tenemos otro oomicete, la peronospora, que es el mildiu de las vides. Es un problema importantísimo de la reducción de la productividad en las vides, la peronospora. Aquí tenemos el ciclo de la peronospora. Pueden ver que va a tener un ciclo de germinación a través de la zoospora o a través del micelio en dormancia, ¿cierto? O a través de una oospora. Imagínense, es policíclico.
Entonces, desde un granito infectado, una hoja infectada, un zarcillo infectado, se puede regenerar completamente la enfermedad. En el caso de la plasmópara vitícola. El tizón tardío, este es uno de los más famosos también, como les decía, la fitóptora es como una pesadilla en el campo. Hablar de fitóptora en muchos cultivos es terrible para los productores. En el caso del tomate, ¿cierto? Se pueden observar manchas necróticas en la hoja, ¿cierto? También en la papa se observa bastante parecido. En los frutos, miren cómo se observa, considerando que es en general un organismo que penetra por la raíz y penetra por el cuello, se pueden observar sus síntomas también en el follaje y los frutos. Por eso está presentado y mostrado aquí. Aquí tenemos el ciclo de la fitóptora. Pueden ver cómo zoosporas móviles, ¿cierto? Generan eh, defectada de planta a través de reproducción sexual o asexual, se puede reproducir. O estos solo eran oomicetes, que recuerden son cromistas. ¿Ya? Ahora vamos a ver hongos deuteromicetes y ascomicetes. ¿Ya? El oidio, bueno, ese nombre común no sirve, ¿cierto? Porque hay varias cosas que producen oidio, pero ericife es uno de ellas, ¿cierto? Que recién lo nombramos. Que aquí está ericife mostrando sus conidias, ¿cierto? Entonces puede observar en las cucurbitáceas, el oidio típico de las cucurbitáceas, casi todos los zapallos tienen siempre ese polvillo blanco sobre la hoja. Incluso plantas sanas, es ericife. Ahí es el que se observa, ¿cierto? Ahí ya puede generar bastantes problemas. Ese es su ciclo, ¿cierto? Pueden observar cómo de los conidios o de las ascosporas pueden aparecer núcleos germinativos o desde micelios protegidos. Esto es esferoteca de las rosas, o el famoso idio de las rosas. ¿Cierto? Acá teníamos un cínula, eh, ericife, un cínula y esferoteca. Tres distintos hongos que producen lo que nosotros llamamos oidio, ¿ya? Para que se entienda. Acá tenemos otra enfermedad común de la zona, el tizón de la flor, que da mucho en los cerezos, ¿cierto? Y esto se da por Monilia laxa o por botritis, ¿ya? Entonces ahí se observa cómo la monilla desde la flor termina atacando al fruto, ¿cierto? Un fruto momificado como monilia, después sirve de inóculo para que la enfermedad se vaya reproduciendo por todo el campo. Aquí tenemos el ciclo de vida de Nemolilia,
Podemos ver cómo a partir de una fruta momificada podemos sacar los conidios. Podemos ver cómo a partir de los apotecios se liberan, ¿cierto?, las ascas. Eh, o también a partir de micelio en el mismo tejido. Cualquier cosa puede ser una fuente de inóculo. Un poco de suelo infectado o una fruta momificada caída en el suelo, un fruto que todavía se encuentra en el árbol. Cualquier cosa puede generar esos cuerpos fructíferos llenos de conidios. Aquí está la famosa cloca, se llama Taprina deformans, ¿se acuerdan? Que yo les decía, cuando viene la yema, hay que proteger la yema con cobre. Una vez que ingresó a la yema, las primeras mañanas frías de la primavera, ¿cierto? Y la yema se abre, ingresa el hongo, ¿ya? Eh, como les contaba, es de relativamente fácil control, ¿cierto? Pero siempre aparece porque están todos los que hay que controlarla, ¿no? Y el ciclo es ese, son las esporas que quedan libres en el ambiente, se salpican con el agua de lluvia, se pueden mover también con el viento, entonces se está abriendo la yema y ingresa la cloaca. Entonces los tejidos van a empezar a crecer con esas deformaciones. Eso va a disminuir la capacidad productiva de los duraznos. Aquí tienen el ciclo de vida, como les decía. Y hay que proteger siempre los inóculos de las temporadas anteriores. Ahí tienen más fotos de la cloaca, muy común, como les digo, típico de duraznos de casas, de jardines, eh, que no tienen mucho control, porque en general los cultivos de frutales convencionales tienen esos controles preventivos de cobre, entonces no debería generar mayor problema. Ya la susceptibilidad, las primeras etapas del brote, ¿cierto? Y si hay mañanas frescas, mañanas frías, de entre 15 y 21 grados Celsius, perfecto para que ingrese. Si hace mucha calor, se inhibe la germinación, ¿ya? Del hongo. Así que son esas las mejores condiciones. Como les digo, las mañanitas, las mañanas frías de primavera. Y abriendo el brote, listo, se genera la enfermedad. Ya si tenemos buena humedad, que es lo que ocurre en las mañanas frías de primavera, se produce la yemación y ya está. Y con las lluvias, las cosporas se van a dispersar por todos lados, ¿cierto? Y van a quedar en contacto con nuevo tejido. Otra enfermedad importante es la sarna del manzano, ¿cierto? La famosa Venturia inaequalis o Venturia pirina en el caso de las peras, ¿cierto? Y también es una enfermedad policíclica, ¿cierto? Que se puede producir a través de los pseudotecios y sus ascosporas, como teconidios o también como hifas o micelios de tejidos infectados. Acá tenemos ascosporas en pseudotecios en las hojas del suelo y arriba tenemos conidios libres de lo que se observa directamente en las manchas cuando uno observa una mancha en la hoja o la mancha en el fruto. Esas manchas están vivas. Por eso que es importante controlarlo en la entre temporada, que se va a mantener siempre en el campo, en cualquiera de los dos casos, se va a mantener o en el suelo, en sus frutas momificadas, en sus hojas, cualquiera. Entonces, si hay lluvias y ascosporas maduras, se libera el inóculo, o sea, hay que observar la liberación
Esto hay un estudio del comportamiento de esta enfermedad y determinaron que existe una hora, una temperatura y una humedad específica, ¿ya? Y eso se mide con la tabla de Mills, que es precisa para la venturia, ¿ya? Porque la liberación de esporas va a estar dada en la semana de desarrollo del cultivo entre 15 y 16, que es justamente donde está formándose el fruto. Por eso es complicado, porque mancha los frutos y los frutos manchados no tienen valor económico, valor de exportación. Y también se sabe a qué horas del día es cuando se liberan más esporas, ¿cierto? El mediodía o la hora más soleada. Y eso es lo que se observa, ¿ya? Por eso disminuye, como les decía, la aceptabilidad del producto a nivel internacional. Ahí está recién infectando en brotación. Y para que ocurra la infección tiene que haber un periodo de hoja mojada, ¿cierto? Todos sabemos que en la mañana siempre está con lleno de rocío el campo, tanto las hojas como los frutos van a tener gotitas de agua libre, entonces eso es periodo de hoja mojada, ¿ya? Y va a depender también de la temperatura en hoja mojada. Entonces, en nuestra primavera, 9 horas de hoja mojada ya está listo para que ocurra una infección. Y así está medido la tabla de Mills, la tabla de Mills y Jones y la tabla McHardy. Entonces, a 25 grados Celsius se requieren 11 horas para que se produzca la enfermedad según la tabla de Mills. Entre 17 y 24 grados Celsius, un poquito más fresco, se requieren 9 horas nada más de hoja mojada para que se produzca la enfermedad. A 8 grados Celsius se requiere más tiempo de hoja mojada. Y así, igual sabemos que mientras más frío, más tiempo de hoja mojada también va a estar por el ambiente alto en humedad. Entonces ya se puede saber cuándo van a ser los periodos más susceptibles o no para poder controlar esta terrible enfermedad, ¿cierto? Los que conocen o han trabajado con manzana en la zona saben que la aventuria es un problema importante, ¿ya? Yo les voy a contar con forma de asesoría gratuita lo que se está haciendo en agroecología para controlar este bicho. Lo que se hace es cultivar tricodermas en compost, ¿ya? Porque ustedes pueden aplicar directamente el tricoderma al suelo, pero es muy caro, entonces mejor tiren tricoderma al compost. Y ese tricoderma se va a reproducir dentro del compost. Luego, ese compost ustedes lo tienen que espolvorear en el campo, cubriendo todos los residuos de cosecha y de producción del año pasado, ¿ya? O sea, tratar los residuos del año anterior con compost lleno de tricoderma. En 1, 2 o 3 temporadas les aseguro que van a tener controladísima la aventuria, ¿ya? En vez de gastarse tanta plata en productos fungicidas que llenan tanto, que lo primero que empiezan a tirar, el basacote, el mazacote, todas esas cuestiones, ¿no? Eh, y así se controla. Como les digo, lo importante es el inóculo por el año siguiente. Es ahí donde te quedan los restos de hojas caídas, los restos de frutos de la cosecha, todo ahí es donde está la aventura. Si ustedes no controlan el inóculo de forma biológica, nada, lo van a tener año tras año y cada año se les va a hacer más difícil y cada año se les va a hacer más caro controlarlo. Es así, es un círculo vicioso, ustedes saben. ¿Ya? Entonces, entre 9 horas que requiere para la infección y de 10 a 15 días para observar los primeros síntomas, van a estar en problemas. Entonces, la forma de controlarlo es en el momento preinfección, ¿ya? Eh,
tienen que prevenir. Como les decía en la introducción a la fitopatología, el mejor método de fitopatología es siempre prevenir que la enfermedad ocurra. Si una vez la enfermedad ocurre, ya no nos va a costar mucho más, va a ser más complicado. Y lo otro es en el periodo post-infección, porque tenemos que controlar el inóculo para el próximo año. Acá tenemos otra enfermedad común, ¿cierto? La pudrición gris o botritis cinerea. Esto crece en todos lados, en un montón de plantas, enfermedades en pre y post cosecha, ¿cierto? Incluso hasta en la raíz, en semillas, en plántulas. La botritis es un problema muy común. ¿Ya? En general, la botritis se trata con cobre y con azufre. ¿Ya? La botritis, por ejemplo, en la vitivinicultura se controla casi a base de azufre, principalmente. Ahí tenían su ciclo, ¿cierto? Puede generar pudriciones en tallo también, pudriciones en bulbo, en hojas. La botritis es bien complicada. Ya ataca, como les decía, a un montón de enfermedades. También a las lechugas llenas de botritis es un problema, ¿cierto? Acá hay otra enfermedad común, el tizón temprano, nombre común, ¿cierto? Es Alternaria solani, que ataca mucho a la papa y al tomate, ¿cierto? Se pueden ver ahí cómo está dañado el fruto y la hoja. El daño de fruto se confunde también muchas veces con un daño, un desorden fisiológico que se da con altas temperaturas y poco calcio. Ya una vez me llegaron frutos así para saber qué enfermedad era y luego de investigar encontramos que en realidad no era ningún hongo ni nada, sino era un desorden fisiológico producido, como les contaba, por altas temperaturas y baja relación calcio-nitrógeno. Perdón, una alta relación calcio-nitrógeno. Ya sea muy poco calcio para tanto nitrógeno. Entonces también, como les contaba, también en la introducción a la fitopatología, la mayoría de las veces los síntomas que estamos observando tienen que ver con desórdenes fisiológicos atribuibles a problemas en la fertilización y no por inóculos bióticos, ¿cierto? Ahora ahí les daba un caso bien específico. Acá tenemos más fotos de alternaria, ¿cierto? Hojas necróticas, tallos también necróticos. Aquí está su ciclo, ¿cierto? Pueden estar lesiones en los tallos, en las hojas, en los frutos, en los tubérculos, y tanto sus conidios o sus micelios pueden sobrevivir generando enfermedad primaria, inóculo primario o inóculo secundario, generándoles la enfermedad de nuevo. ¿Ya? Aquí tienen Alternaria alternata, que es otra especie de la misma Alternaria solani. Alternaria porri, ¿cierto? Que ataca al puerro, a la cebolla, al ajo también. Acá tenemos otra enfermedad, ¿cierto? Que es la septoria, que ataca a varios cultivos, se observa así como tiro de munición, así se le llama a ese síntoma, ¿cierto? Un síntoma de hipersensibilidad. Acá tenemos cercospora, es parecido a septoria, ¿cierto? Acá tenemos foma, pueden observar, miren sus anillos concéntricos que se observan en los daños del fruto, como también ataca cuello, raíces, o sea, cuello y tallos. Acá tenemos botriosfera, otra enfermedad que ataca también hojas, tallos y frutos. Acá tenemos
Coletotrichum o pudrición amarga, que puede atacar también distintos cultivos, distintos frutos en distintas zonas del fruto, distintas zonas de la planta. Miren, Coletotrichum también puede producir dumping off en las leguminosas, ¿cierto? Pueden producir en las manzanas, en los tomates, en los porotos verdes, ¿cierto? En los bulbos, un montón de problemas, este mismo bicho. Acá está Claviceps purpurea. Yo les contaba la semestre anterior el LSD que lo habían descubierto de este problema del solo del centeno que hacía ver brujas a la gente en Salem, ¿cierto? Eh, es una enfermedad terrible en muchos cereales. Ya, terminamos con los ascomicetes. Ahora vamos a ver enfermedades causadas por basidiomycetes. Seguimos en follaje y frutos, ¿cierto? Espero hoy día al menos terminar con follaje y frutos. Aquí está por basidiomycetes. La roya del trigo, famosa roya, Puccinia graminis. Las royas son también en la avena, también en el centeno, en el- la cebada. Aquí tenemos el ciclo de Puccinia, cómo las esporas, ¿cierto? Se producen, cómo ingresan en los tejidos de las plantas, cómo vuelven a reproducirse, cómo se liberan de nuevo los inóculos. Acá tenemos otra roya, pero ya no de las poáceas, sino de leguminosas, que es Uromices, que ataca aquí al poroto. Aquí tenemos Ustílago, que es el carbón del maíz que yo les contaba. Ahí está Ustílago maídis, Ustílago nuda, en distintos cereales. Eh, ese, esa hipertrofia, ¿cierto? Ese grano hipertrófico para Chile es una enfermedad, pero como les contaba en otras partes del mundo, la gente se come eso y lo consideran un manjar. Le llaman huitlacoche, si no me equivoco. Huitlacoche. Ahí está el ciclo de Ustílago maídis o carbón del maíz, que es lo que nosotros terminamos observando, ¿cierto? Un grano gigante. Ah, terminamos con enfermedades de hongos, de frutos y hojas, ya al menos los más comunes. Ahora vamos a ver de la madera. De la madera causada por deuteromicetes y ascomicetes. Tenemos el cancro europeo, ¿cierto? Ataca mucho al cerezo acá en esta zona. Y su nombre científico es Nectria galineja. Ya se observan esas cicatrices en los tallos, en los troncos. Eh, en general el árbol siempre se está protegiendo contra el hongo, entonces empieza a producir distintos, ¿cierto? Como pueden ver ahí en el, en el gráfico. Alrededor de la infección, el hongo empieza a producir, o sea, el árbol empieza a producir más madera que termina produciendo toda ese cancro que se ve, esa deformación, esa herida, ¿cierto? Muy característica de Nectria.
Y sobre los cancros en otoño se pueden ver, ¿cierto?, la fase sexual, se pueden ver las ascosporas directamente. Acá tenemos otra enfermedad que afecta a los haces vasculares. De hecho, así lo vimos en la primera foto de esta clase, ¿cierto? El mal de Panamá, Fusarium oxysporum. Vimos que era un hongo que se estaba moviendo a través de los haces vasculares. Y justamente ese hongo penetra por las narices, por las raíces, que diga, hacia el tallo y se mueve por el xilema, infectando a todo el resto de la planta. Y además va liberando también en el suelo y en las raíces distintas conidias que tienen esa forma como de bananita que se mantienen por mucho tiempo en el, en el suelo. Ya Fusarium oxysporum genera problemas en varios cultivos, como yo les contaba, también en cebolla, también en brásicas. Este es el ciclo de Fusarium, ¿cierto? Esas conidias que yo les decía que parecen bananitas en forma de macroconidias, se pueden guardar en el suelo por mucho tiempo y después ingresan a la raíz directamente, infectando a todo el resto del xilema, creciendo a través del xilema de la planta. Aquí tenemos Fusarium oxysporum, el que afecta al tomate, ¿cierto? Pueden ver ahí cómo uno hace un corte al tallo y se puede observar cómo está avanzando el hongo. Y la foto esa que yo les mostré inicial también es la misma. Esto genera marchitez y muerte de las plantas, es parecido a un tizón tardío, ¿cierto? El Fusarium. También a cucurbitas genera problemas. Verticillium, otra enfermedad terrible, que es la verticilosis. Ya ustedes pueden observar un tallo, eh, estos hongos que atraviesan el xilema o los vasos vasculares y crecen dentro de las plantas. En general, cuando uno observa los síntomas de este tipo de enfermedades de hongo, ya es bastante tarde, ¿cierto? El hongo ya ha logrado colonizar todo el organismo y es poco lo que podemos hacer. Aquí tenemos verticillium también en distintas otras plantas, como en frutillas, en duraznos, enfermedades causadas por basilomicetes en la madera. Los muertes de los brazos en las kiwi son por complejo basilomicetes en general, puede ser principalmente armillaria o condostrerium, ¿cierto? Pero son bastante parecidos los, los síntomas y los signos. En general lo que nosotros vemos es una planta con un brazo que tiene, que está muy, muy marchito, eh, una planta que a los horarios de mayor calor se muestra muy marchito. Después uno corta un tallo, un tronco y se pueden observar todas esas manchas en los haces vasculares, ¿ya? Y cuando vemos lo último, ya la última etapa del desarrollo del hongo son sus cuerpos fructíferos. Cuando observamos eso, ya es tarde, ¿cierto? Ya es demasiado tarde. Y esas son las orejas de oso que uno observa, que se llaman complejos basidiomicetes, ¿cierto? En general, armillaria o Condosterium purpureum, como les contaba, ya, que genera el plateado. Plateado porque genera una diferenciación en las hojas, la hoja como que la cutícula se desprende, entonces cuando uno observa la hoja de lejos, se ve como si diera el color plateado, por eso se le llama plateado, ¿no? Pero en realidad lo que está ocurriendo es en los haces vasculares, ¿cierto? A través del xilema, esos basidiomicetes se están moviendo y colonizando. Ya, enfermedades de la raíz causadas por hongos. O micetes, como les decía, muy común
el Pitium o la Phytophthora, que son los que más generan problemas de esa estrangulación de raíces, o Dampinov, que genera muerte de plántulas en muchos sistemas. El Dampinov no solo lo produce Phytophthora Ephitium, sino también Rhizoctonia, como les decía, o Botrytis. Muy común la caída de plántulas. Es muy importante, por ejemplo, un buen filtrado del riego en un sistema de vivero, porque es la mejor forma de evitar que ingrese el hongo, ¿cierto? La fitóptora, como le digo, afecta a un montón de organismos, ingresa por el cuello y la raíz a muchos cultivos, se observa esa mancha en los tallos y en general cuando uno se da cuenta ya es tarde, ya el tizón tardío en el ají se nota de esta forma, ¿cierto? Los cultivos de ají es muy común observar el tizón tardío, la fitóptora, principalmente en zonas más anegadas, en general en lugares donde se aposa el agua, es por donde la fitóptora se puede reproducir. Recuerden que tienen zoosporas móviles, flageladas. ¿Mm? Entonces van a tener esas raíces así todas necróticas que ya no pueden absorber agua y sales, entonces la planta se va a marchitar, ¿cierto? Va a madurar antes, ¿cierto? Se puede observar en horas de más calor cuáles son las plantas que están más o menos afectadas, porque esto va a afectar desde la raíz al cuello, al resto del tallo, ¿cierto? Macrofomina es otro hongo que ataca bastante parecido, también al tallo y al cuello, ¿cierto? Pero esta diferencia de Phytophthora, que se observa como una mancha más café en el tallo, esta se observa como manchitas, pequeñas estructuras negras. ¿Mm? Cuando tiene eso es macrofomina, ¿eh? Esa estructura que se pueden observar. Aquí está, esto es Phytophthora. Aquí se observa el ciclo de la Phytophthora, o la enfermedad del cuello, ¿cierto? Ahí tenemos un cerezo con Phytophthora, donde se puede observar en el cuello su tejido saludable versus su tejido enfermo. ¿Mm? Ahí se puede ver cómo va moviéndose el hongo por dentro de la planta. Esto ya es tarde, ¿cierto? Ese árbol hay que sacarlo, hay que reemplazarlo. ¿Ya? Acá tenemos Pythium, que es un primo de la Phytophthora, también un cromista, que en general, como les decía, genera varios problemas, tanto en plántulas que están germinando, como también en tubérculos. ¿Ya? Aquí tenemos el ciclo de la enfermedad o del damping off producido por Pythium. Pythium lo que hace al final es eh, al invadir el xilema, evita que se pueda mover agua y sales a través de la pobre plantita, entonces como que le estrangula el cuello, la raíz, y deja eso, agua y sales. ¿Ya? La fitóptora siempre se va a observar como marchitamiento. Aquí tenemos el ciclo de la Phytophthora infestans en la papa. ¿Se acuerdan el tizón tardío de la papa que yo les conté en la introducción a la fitopatología? Que era prácticamente uno de los hechos que más marcó a la fitopatología, que de hecho estuvo y mató de hambre a muchas personas en Irlanda,
fue la encargada de generar una oleada de migrantes importantes desde Irlanda a Estados Unidos, todo por culpa de este bichito, la famosa Phytophthora infestan en la papa. Imagínense un pueblo que lo único que hacía era comer, hacer todo desde la papa, que le llegue un bicho que le afecta a la papa, nada, terrible. Ya terminamos con los omicetes de raíces. Ahora seguimos con deuteromicetes y ascomicetes de raíces. Acá está el fusarium, ¿cierto? Que puede atacar a los tomates, a las papas, además de las cebollas, además de los bananos, ¿cierto? Especialmente esa raza 4 que les contaba que tiene en jaque hoy en día a los plataneros, ya todos los que están invirtiendo en el desarrollo de plátanos que sean resistentes a, que lo más probable es que sea muy distinto a la banana que conocemos, ¿cierto? Así que vayan despidiéndose de esa banana que conocemos. Aquí hay varias enfermedades, ¿cierto? Causadas por varios hongos como Gibberella, Fusarium, Diplodia, Nigrospora, Trichoderma. Acá está la Fusarium en tomates, todo su ciclo, las mismas conidias se mantienen en el suelo. Aquí tenemos otros hongos que no habíamos nombrado, Gaumanomices, que ataca principalmente a las gramíneas, y Esclerotinia. Esclerotinia ataca un montón de cosas, ¿cierto? Esclerotinia, Sclerotiorum, atacan y se guarda en forma de esclerosios. Los esclerosios son eh, partes de las hifas, ¿cierto? De los micelios que se endurecen, de ahí el nombre esclerosio, eh, que son muy duros y se pueden mantener en latencia durante mucho tiempo en el suelo. Entonces pueden permitir la generación de la enfermedad después de muchos años después. Ahí están los esclerosios germinando, ¿cierto? Y la cantidad de enfermedades que puede generar la esclerotinia. Enfermedades causadas por basidiomicetes en las raíces. Aquí tenemos Rhizoctonia, Solani, como decía recién el estudiante, ataca raíz y cuello, ¿cierto? Genera muchos problemas. Puede afectar también al tubérculo. También genera problemas en el arroz. Aquí está el ciclo de Rhizoctonia, cómo puede atacar tomates, atacar a cucurbitas, a brásicas, a raíces, cuellos, damping off, ciertas semillas. Nada, es terrible. Rhizoctonia. Sclerotium es otro hongo. Armillaria, ¿cierto? Otro hongo que no se observa en los tallos. También si nosotros vemos esos cuerpos fructíferos basidiomicetes, es demasiado tarde. Acá es muy común la Armillaria melea, ¿cierto? Muchos árboles frutales son afectados por Armillaria. Y lo que nosotros observamos como orejas de oso es la parte tardía. Bueno, terminamos con la clase, me parece excelente. No pensé que iba a llegar al final. Son 167 diapositivas que estuvimos mirando. Wow, se nos pasó en un rato las 2 horas. Voy a detener la grabación y entonces así